Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga a todos y cada uno de nosotros. En el mundo se celebra el Día del Padre, se ha hecho ya una tradición en muchas partes del mundo. Y una de las principales razones de vivir del ser humano es el ser padres, llegar a ser padres, llegar a tener hijos, ¿verdad? Y padre es más que el engendrador. Vamos a hablar en esta mañana un poco sobre los padres, sobre el padre de familia, sobre el padre cristiano. Y es muy importante en la sociedad el padre de familia, que es la cabeza, ¿verdad?, del hogar, el que provee para los suyos, el que provee el alimento, el que trabaja y sobre todo el que provee también el alimento espiritual, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 4, Efesios 6:4 dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay un mandamiento para los padres de familia. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa es la misión del padre de familia: criar a los hijos en el amor de Dios, en la disciplina y en la amonestación del Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos de padres que pueden fracasar en ese deber de ser padres. En el libro de Primera de Samuel, Primera de Samuel 3:12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Dios iba a juzgar la casa de Elí, porque los hijos de Elí, dice, han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado, él no ha hecho nada. Ahí atrásito, hermanos, en el capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no conocían a Dios, no seguían a Dios, no cumplían los mandamientos de Dios, no hacían la voluntad de Dios, hacían lo malo, estaban haciendo lo malo. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí lo sabía. Elí era el padre y sabía que sus hijos andaban mal, que estaban blasfemando el nombre de Dios, y no hacía nada. Y él no los ha estorbado. Él como padre tenía que haberles estorbado, tenía que haberles dicho que estaban haciendo mal,
que no hagan ese mal. Y hoy en día, ¿qué vemos en la sociedad? Los padres de familia están estorbando a sus hijos para que no hagan el mal, para que no pequen. O los padres vemos que dejan a sus hijos que hagan lo que quieran. No les estorban para hacer el mal. Está pasando lo mismo, como pasó con Elí. Elí no les estorbó a sus hijos para hacer el mal. Muchos padres hoy en día tampoco estorban a sus hijos para hacer el mal. A veces hasta los estorban, ¿verdad?, para hacer el bien. No, no vayas a la iglesia con tu mamá, le dicen. No vayas a la iglesia, no leas la Biblia, le dicen. No leas ese libro, haz otras cosas. Vámonos el domingo a la playa, vámonos a emborracharnos, vámonos al baile. En vez de estorbarlos para esa cosa, parece que le dan alas para que hagan lo malo. Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, del 1 al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fracasó también Samuel como padre. Sus hijos no anduvieron en sus caminos. Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y a veces es difícil, hermanos. Como padres, tratamos nosotros de darle lo mejor a nuestros hijos. No solamente de cosas materiales, ¿verdad?, sino espirituales, de darle los mejores valores, los mejores sentimientos, el amor a nuestros hijos. Y los criamos en disciplina y amonestación del Señor. Y los hijos crecen y a veces se apartan del camino de Dios, agarran su propio rumbo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un ejemplo que yo creo que todos lo saben, como el hijo pródigo, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 1, cinco y 6. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. El rey David, hermanos, fracasó como padre también. El gran rey David, el ungido de Dios, fracasó como padre. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Y hay padres que no le dicen a sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué haces así? No los entristecen.
A los hijos hay que disciplinarlos, hay que hacerlos que se sientan mal cuando hacen el mal, que se entristezcan por hacer el mal. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? El rey David fracasó en esa misión de criar a sus hijos en disciplina y amonestación. Nunca le dijo: ¿por qué haces así? ¿Cuántos padres hoy en día ven a sus hijos que hacen el mal? Ven a sus hijos que están pecando, ven a sus hijos que se están emborrachando, que se están drogando, que van por el mal camino. ¿Y qué les dicen sus padres? Muchos padres hasta solapan, ¿verdad? Todo eso, porque los hijos traen dinero a su casa, porque traen carro, porque hacen una casa, porque les va bien, ¿verdad? Haciendo lo malo. Y nunca le dicen: ¿por qué haces así? ¿Por qué haces lo malo? ¿Por qué estás haciendo eso? Eso está mal. A veces podemos fracasar en esa misión de criar a nuestros hijos en el amor, la disciplina del Señor. Pero el padre de familia también puede triunfar criando a sus hijos de esta manera. Y lo puede hacer, como dice Proverbios 14:12 ahí. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay muchos caminos que a nosotros como seres humanos, como hombres, nos parecen derechos, nos parece que son caminos buenos. Al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No debemos de seguir las opiniones humanas. Muchas personas van por esos caminos malos, caminos que a veces ganan mucho dinero, ganan mucha fama. Muchos disque amigos, ¿verdad? Y su fin es un camino de muerte, que van a perder su alma para siempre en el infierno. Debemos de seguir, hermanos, el camino de Dios, el consejo de Dios. El padre de familia puede triunfar en esa misión de criar a sus hijos si no sigue las opiniones humanas. Si lo ama con amor, con un amor razonable, con un amor inteligente. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estos son los proverbios, hermanos, los escribió el hombre más sabio del mundo, Salomón. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Y así es, hermano. Una persona que no corrige a su hijo, que no lo disciplina, realmente no lo ama. No lo quiere.
quiere que su alma se pierda para siempre, quiere que le vaya mal. Por eso no lo castiga, no lo corrige. Realmente lo aborrece. Pero cuando un padre disciplina a su hijo, como dice aquí, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los niños pasan de niños a jóvenes y empiezan a torcerse, empiezan a buscar nuevas cosas, empiezan a hacer lo malo, a tomar esa decisión de hacer lo malo o hacer lo bueno. Y si amamos a nuestros hijos, debemos de corregirlos, no detener el castigo. El que lo ama desde temprano lo corrige. Es necesaria la corrección, es necesaria la disciplina, hermano, desde temprano. Muchos padres descuidan a sus hijos. Muchos padres andan en cosas malas y no ponen atención a sus hijos. No los corrigen, no los disciplinan. Al contrario, como decíamos, ¿verdad? Los solapan y hacen que sus hijos se pierdan. ¿Cuántos jóvenes ahorita, hermanos, no andan en el mundo, en el alcohol, en las drogas, amanecidos ahorita este día domingo? Porque sus padres no los corrigieron desde temprano. ¿Cuántos jóvenes no están aquí sentados? Porque sus padres no los disciplinaron, no los corrigieron, porque sus padres no les dieron un buen consejo. Y si no están esos jóvenes sirviendo al Señor, escuchando la palabra del Señor, están en el mundo, están en el pecado. ¿Qué van a aprender allá? ¿Cuántos jóvenes no hay ahorita con un arma? Listos para matar. Y sus padres lo saben. Jovencitos menores de edad. Usted puede ver a niños, jóvenes, ¿verdad? Con armas. 12, 13, 14 años. Sus padres lo saben. Nunca los corrigieron. Nunca le dijeron nada. Jóvenes en los vicios, las borracheras. ¿Por qué? Porque miran a sus padres que se emborrachan, miran a sus padres que se drogan. Jóvenes fornicando. ¿Por qué? Porque los padres hacen lo mismo. Tienen amantes, se divorcian. ¿Verdad? Esos padres realmente no aman a sus hijos, los aborrecen. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Decía nuestro hermano ahorita en el estudio, ¿verdad? Dura es la palabra de Dios. Dura es esta palabra. Dios mismo los plasma aquí en su palabra. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Dios mismo lo está diciendo aquí, hermano. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Se puede triunfar también en esta misión, instruyéndolo, ¿verdad? Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, instrúyelo con la palabra. La palabra convence, pero instrúyelo también con el ejemplo.
Y el ejemplo arrastra, hermanos. A veces las palabras no funcionan, pero el ejemplo a ese no falla. Hay que instruir a nuestros hijos con la palabra y el ejemplo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Disciplinándolo. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice, ¿verdad? Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Va a haber un tiempo en el que ya no va a haber esperanza, en el que su hijo se va a perder la conciencia, va a tener su conciencia cauterizada y sus palabras ya no van a hacer efecto en él. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Una cosa es disciplinarlo, una cosa es castigarlo para que se avergüence de su pecado y se arrepienta de las cosas malas que está haciendo y cambie su vida. Y otra cosa es destruirlo, ¿verdad? Hay padres que golpean, que azotan a sus hijos, ¿verdad? Que le dan de puñetazos, que golpean su cuerpo. Eso es destruirlo. Eso le está haciendo a usted un daño físico, emocional, ¿verdad? También. Hay una vara de la corrección, dice la palabra de Dios. Pero una cosa es la vara de la corrección y otra cosa es abusar, golpeando sin razón a los hijos, ¿verdad? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. El 22:15 dice también de Proverbios: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, hermanos. Y a veces vemos a los jóvenes, ¿verdad?, que se creen superiores a los padres, a los adultos. Se creen autosuficientes, ¿verdad?, que no necesitan ni siquiera de Dios. Algunos jóvenes llenos de ego. Son necios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. A veces es necesario, hermanos, esa vara de la corrección. Es necesaria por corregir, para que enderecen su camino. Se puede triunfar en esta misión de ser padres también, dándole cosas buenas a sus hijos. Lucas capítulo 11, versículo 11 dice nuestro Señor Jesucristo aquí: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Los padres, los buenos padres, siempre buscan darle cosas buenas a sus hijos. Nunca le van a un buen padre, nunca le va a dar algo malo a su hijo, ¿verdad?, para que se pierda. Se triunfa también si se espera a que aprenda por él mismo. Hay que ser pacientes a veces con los hijos también, hermano. Que aprenda por sí mismo, que se levante él mismo, como el hijo pródigo.
El hijo pródigo no fue el padre ahí tras de él, ¿verdad? El padre lo instruyó en el buen camino. Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Vean qué clase de hijo, ¿verdad? El padre todavía ni se iba, ya estaba pidiendo sus bienes. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven, hijo menor, se fue de ahí con todos los bienes que su padre le había dado, viviendo perdidamente, viviendo en el pecado. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Vean, hermanos, esta parábola que cuenta nuestro Señor Jesucristo. Este hijo menor se fue y se acabó todo el dinero desperdiciándolo en pecados. Y sabemos los pecados que él hizo, ¿verdad? Más adelante lo confiesa la palabra. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Los judíos no comían cerdos. Era abominación los cerdos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando sacó a aquellos demonios, del endemoniado ganadero, ¿verdad? Los metió a los cerdos. Y este hombre judío ahí estaba con los cerdos. Algo abominable, ¿verdad? Ahí nos muestra la palabra de Dios lo terrible que es el pecado. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, hermano. Él quería comer de lo que comían los cerdos, esos cerdos despreciables para los judíos. Y volviendo en sí, él estaba solo allá. Él había dejado a su padre. Él estaba solo. A veces es necesario estar solos para volver en sí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré. Él estaba solo allá, perdido. Volvió así y se levantó y fue a su padre. Él solito, hermanos. ¿Cuántos jóvenes no están en los vicios ahorita? Esclavizados en los vicios. En el alcohol, en las drogas, en el tabaco. A veces como padres debemos ser pacientes. Esperar que esos jóvenes solos se levanten y vuelvan, si fueron instruidos en la palabra de Dios, y vuelvan a Dios, que vuelvan en sí. Este joven
menor, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a unos de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre lo esperaba con los brazos abiertos, hermanos. Y cuando vio que venía, corrió a sus brazos. Muchos hermanos se han ido al mundo. Están como el hijo pródigo, perdidos en el mundo. Tal vez no anden en las drogas, tal vez no anden en los vicios, pero se han apartado del camino de Dios. Y oramos nosotros, ¿verdad?, para que vuelvan. Y ojalá un día se puedan volver en sí y se puedan levantar como el hijo pródigo y vayan a su padre y vuelvan al camino de Dios. A veces los padres esperan a que sus hijos vuelvan. El versículo 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay gozo, hermano, cuando un hijo vuelve, cuando un hijo se aparta del mal, se aparta del pecado. Y puede el padre de familia recibir ese honor de los hijos. Algo hermoso, ¿verdad? Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el honor de los hijos hacia los padres. En forma de respeto, dice Malaquías 1:6. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciéis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El hijo honra al padre. Se obtiene ese honor, ese respeto, hermano. Y qué bonito es, ¿verdad?, cuando los hijos realmente respetan a los padres, toman en cuenta el consejo de sus padres. Eso es dar honor, dar honra a los padres. Los buenos consejos que sus padres les dan, tomarlos en cuenta. Obedecer a sus padres en lo bueno, ¿verdad?, en lo bueno que le mande. Génesis 28:7. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. El respeto, hermanos, ¿verdad?, el obedecer a los padres. Y qué triste cuando los hijos no obedecen a los padres. Qué triste es ver a los padres peleados con los hijos. Cuando los hijos no honran a los padres, cuando no toman en cuenta los consejos, ¿verdad? Es triste. Se puede recibir también ese honor de los hijos
en forma de sostenimiento. Cuando los padres llegan a su vejez, ¿verdad?, que ya no pueden trabajar, los hijos que fueron criados en disciplina, amonestación del Señor, en el amor de Dios, ayudan a sus padres. Mateo 15, del 4 al 6 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ese era el mandamiento en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ¿ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Se recibe ese honor de los hijos, hermanos, cuando el hijo honra al padre y a la madre, se le respeta, se le ayuda, ¿verdad?, a los padres. Se recibe ese amor, ese afecto, ¿verdad? Proverbios 23, 24. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Mucho se alegra el padre del justo. Trae alegría a los padres cuando sus hijos obedecen a Dios, cuando sus hijos andan por el buen camino, ¿verdad? Eso trae gozo a los padres, trae alegría. Y el que engendra sabio se gozará con él. Génesis 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Aquí vemos el amor, ¿verdad?, el afecto que se tiene de un buen padre y un buen hijo. Se puede gozar, hermanos, de grandes bendiciones, de grandes satisfacciones cuando se es un buen padre, como el carcelero. El carcelero, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 16, Hechos 16, 30 al 34. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Todos los que estaban en casa del carcelero podían recibir la palabra de Dios, el Evangelio, podían entenderlo. Y se les habló al carcelero de Filipos y a toda su casa la palabra de Dios. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, incluyendo a los criados, ¿verdad? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida, ellos no esperaron más tiempo para obedecer el Evangelio. Se les predicó el Evangelio, entendieron el Evangelio, todos los que estaban ahí en su casa, y se bautizaron. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso es creer a Dios, hermano. Obedecer al Evangelio.
Y hay gozo, hermanos. El carcelero se gozó con toda su casa de haber creído a Dios. Y qué gozo cuando un hijo de nosotros obedece al Evangelio, ¿verdad? Cuando es bautizado para el perdón de los pecados, cuando empieza una vida nueva en Cristo Jesús, cuando deja todo lo malo, ¿verdad? Cuando deja el pecado, cuando deja los vicios, cuando se aparta de toda maldad para seguir a Cristo, para tener una nueva vida. Eso trae gozo a nuestra vida, mucho gozo. Cuando los oímos hablar, ¿verdad? Con sabiduría. Proverbios 15:20. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El hijo sabio alegra al padre. El hijo que anda por el buen camino, ¿verdad? Que hace las cosas bien, que no hace lo malo, alegra al padre. Y si alegra al padre, pues imagínense a la mamá también, ¿verdad? Hay gozo. Mas el hombre necio, dice, menosprecia a su madre. Al verlos asistiendo por sí solo a las reuniones, cuando usted mira que su hijo llega solo a las reuniones, ¿verdad? Eso trae gozo a los papás, a los padres. Esos 27. Esos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ahí había un joven llamado Eutico, ¿verdad? Estaba ahí en la reunión de la iglesia. No sabemos si tenías padres o no, ¿verdad? Pero si tenía padres, sus padres deben de haber estado gozosos que ahí estaba en la reunión de la iglesia. Yo me imagino a los hermanos, a los padres de familia, ¿verdad? Cuando cuando vienen ellos a la reunión y ven llegar a sus hijos que llegan también con su familia, que eso les trae un gozo, alegría, ¿verdad? A esos padres. Que por sí solos vengan a las reuniones, que fueron instruidos en el amor de Dios. Cuando vemos a nuestros hijos tomando parte en la iglesia, ¿verdad? Sirviendo en la mesa, orando o haciendo algo en la iglesia. Eso nos trae gozo también. Primera Tesalonicenses 1:3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vemos a nuestros hijos, ¿verdad?, participando en la iglesia, y eso nos llena de alegría, nos llena de gozo, que saber que nosotros hicimos las cosas bien, que nuestros hijos están siguiendo, ¿verdad?, y que están participando en las cosas de Dios. Cuando vemos defendiendo la verdad, defendiendo las cosas de Dios, 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay de vosotros. Cuando vemos a nuestros hijos tratando de salvar un alma, eso debe ser muy hermoso, ¿verdad? De mucho gozo. Cuando su hijo predique a otra persona, ya sea con palabra o con el ejemplo, ¿verdad? Que trate de salvar un alma del pecado. Santiago 5, ahí atrásito, del 18 al 20, dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. El 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Hay gozo, hermano, cuando su hijo, ¿verdad?, predica el Evangelio a otra persona. Cuando su hijo trata, ¿verdad?, de hacer volver a un hermano que se ha extraviado. Hermanos, procuremos no fracasar en esta misión. Miramos, ¿verdad?, cómo se puede fracasar, pero también miramos cómo triunfar en esa misión de ser padres, siguiendo la palabra de Dios. Y ser un buen padre trae muchas bendiciones y muchas satisfacciones en su vida. Que se honre al Padre como Dios manda, hermanos. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga.